noches. Es un gusto para mí el poder hoy día presentar este libro de Fernando Villarán y hacerlo en una universidad que además está ubicada en una de las zonas que define el emprendedurismo en el país, ¿no? Que es referente de cómo es posible efectivamente, aún en circunstancias complejas y difíciles, que los peruanos podamos ir construyendo una economía y una sociedad distinta en base a lo que el propio libro en uno de sus capítulos explica, ¿no? Sin embargo, esta publicación parte de un diagnóstico que es bastante duro y crítico respecto a nuestro sistema escolar, porque contrasta el hecho de que, por un lado, efectivamente, diversos investigadores y análisis internacionales nos identifican al Perú como un país de emprendedores, pero esa característica no tiene relación con lo que las personas han aprendido en su vida escolar. Dicho de otra manera, lo que desarrollamos los peruanos como emprendedurismo lo hacemos no por lo que hemos logrado en la educación escolar y podríamos incluso decir a veces en contra de lo que ocurre en la educación escolar. O sea, a veces la educación escolar apaga, ¿no? Y elimina esa capacidad creadora e innovadora que tienen las personas, ¿no? Y este es un diagnóstico que en realidad compartimos en el Ministerio de Educación y es una de las razones por las cuales decidimos, de acuerdo a lo que establece además el Proyecto Educativo Nacional, que es la política de Estado para nuestro país, decidimos dar el paso a diseñar y construir un nuevo currículo que le llamamos el Marco Curricular Nacional. Y este nuevo currículo establece 8 aprendizajes fundamentales. Y uno de ellos es justamente el del emprendimiento. Es decir, buscamos que, así como es importante desarrollar en los estudiantes, en los niños, en los jóvenes, la capacidad de comunicación o de razonamiento matemático, es de igual importancia el poder desarrollar estas capacidades del emprendimiento. Pero necesitábamos poder tener más claro qué significa el emprendimiento, cuáles son las bases teóricas, cuáles son también un poco las bases más bien empíricas, es decir, de cómo se caracteriza de acuerdo a lo que hoy ocurre, por ejemplo, en las pequeñas empresas peruanas, y cómo podemos trabajarlo concretamente en la institución educativa. Y esa tarea que se debe terminar de concretar en lo que pedagógica, técnicamente llamamos un mapa de progreso, es decir, un mapa en el cual sepamos qué debe lograr un niño respecto al emprendimiento desde la educación inicial hasta la secundaria. Esa tarea le corresponde al IPEBA, que es una institución del Estado, que es la que ha publicado este libro, ¿no? Es el Instituto Peruano de Evaluación, Certificación y Acreditación en la Educación Básica. A esta institución le corresponde hacer estos estándares o mapas de progreso, que le permiten luego al profesor, como al padre de familia o como al estudiante, el saber qué le toca desarrollar ya en sus clases, como les digo, en inicial, primaria y secundaria. Entonces el IPEBA encarga a Fernando Villarán esta publicación que nos permite tener una claridad de cómo podemos ya luego traducir técnicamente, metodológicamente, el emprendimiento, ¿no? Es por eso para los educadores y para el Ministerio de Educación de gran importancia el poder ya contar con esta publicación que nos confiamos nos va a permitir implementar luego curricularmente ese desafío del cual parte el libro, de que en realidad la educación, en lugar de fomentar el emprendimiento,
lo ignora o lo limita, ¿no? Y dado que mi objetivo en esta presentación no es explicarles el libro, porque en realidad lo que uno debe hacer en una presentación es motivarlos a ustedes a leer el libro, a que les interese, ¿no? Hay dos aspectos relacionados a él que quiero fundamentalmente destacar. El primero es que, si bien podemos nosotros considerar que el emprendimiento es un aprendizaje fundamental, y como mencionaba el doctor Ángeles antes, esto en el terreno de la educación, de la pedagogía, es algo relativamente nuevo. Él habló del informe de Lours, ¿no?, de la UNESCO, que fue un informe que planteó un cambio muy importante en toda la manera de trabajar la educación. Ese cambio partía de decir: los educadores, nuestra razón de ser no es enseñar. Nuestra razón de ser es que el estudiante aprenda. Y por lo tanto, toda nuestra acción no debe solamente quedarse en poder explicar, exponer, mostrar lo mejor de los conocimientos al estudiante. Nuestra tarea es lograr más bien que el propio estudiante se apropie de los conocimientos y a partir de esa apropiación pueda transformar su realidad. Y eso tiene toda una base científica, ¿no?, en los enfoques que se llaman cognitivos, psicogenéticos, etc. Y la UNESCO los consagra en este informe que fue encargado a un francés, que fue creador además de la Unión Europea, Jacques Delors. Jacques Delors en esta publicación solo considera 4 aprendizajes fundamentales. Y un año después de su publicación, el que fue director general de UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, dijo: en realidad falta un 5.º aprendizaje, el de aprender a emprender. Entonces, digamos que es a nivel universal, a nivel mundial, es un tema también relativamente reciente, o sea, recién a partir de este siglo, de este milenio, luego del año 2000, es que se empieza a desarrollar de manera pedagógica el emprendimiento. O sea, era algo que no solo en el Perú en ese sentido, sino en el mundo, la educación tenía esta idea más humanista, en el mal sentido de la palabra, ¿no?, de una educación más academicista y más enciclopédica solamente, y que no tenía que ver eso con la transformación de la realidad, con hacer que los recursos que tenemos se puedan convertir en bienes, en servicios, y que esto además esté orientado en una lógica que busque resolver las necesidades de las personas. Entonces, el emprendimiento en sí en la pedagogía es un asunto relativamente novedoso. En nuestras propuestas curriculares del Perú no está suficientemente desarrollado, y por eso este nuevo marco curricular que estamos trabajando y que en este momento está en una tercera etapa de diálogo con diversos sectores, está buscando consagrar como fundamental. Pero el emprendimiento tiene una dimensión específica y propia que esta publicación señala bien, ¿no?, y que nos permite decir: sí, es un aprendizaje fundamental, pero a la vez, para ser emprendedor, necesitamos del conjunto de los otros aprendizajes. O sea, tiene una doble naturaleza el poder llegar realmente a pensar que al culminar la secundaria, una joven va a poder ser emprendedora. O sea, a la vez necesitamos también de las otras habilidades que están en el currículo. Y en ese sentido también el aprendizaje en emprendimiento tiene lo que los educadores llamamos un carácter transversal. Porque en general, en el conjunto de las actividades en el aula o en la institución educativa, tienen que estar enfocadas a promover la innovación, la curiosidad, la creación, y desde ahí desarrollar el conocimiento y los aprendizajes de los estudiantes. Entonces creo que ese es un aspecto muy importante que debemos trabajar en ambos niveles, de manera específica y de una manera más transversal. De manera específica,
en el desarrollo propio del emprendimiento, si bien en el currículo oficial probablemente no está adecuadamente recogido, en el Perú sí tenemos una tradición importante que se ha llamado de la educación productiva, ¿no? Si nosotros vamos a muchas instituciones educativas de Lima, de las regiones, de la zona andina de Loreto, etcétera, veremos que a pesar de que de repente el plan curricular no lo dice, hay profesores o hay colegios, hay directores que desarrollan proyectos productivos, ¿no? Y están buscando, tienen una intuición de que es muy importante el poder trabajar en los colegios con esta lógica de tener un proyecto, de que este proyecto tenga un plan de negocios, de que a partir de un proyecto los estudiantes aprendan a trabajar en equipo para lograr un objetivo, de que puedan evaluar, implementar, gestionar y evaluar lo que están realizando, ¿no? Y también la publicación hace el inventario de algunas de estas experiencias, pero yo creo que hay un movimiento bastante interesante y lo pongo acá en relieve porque nosotros en el Ministerio de Educación somos conscientes de que las políticas educativas no solo deben realizarse para enfrentar los vacíos y carencias, sino que también deben partir del potencial que existe en el Perú. Y si aquí en esta universidad tenemos una facultad de educación, es muy importante que puedan también recoger estas experiencias que existen para la formación de los docentes. Y el poder trabajar en el emprendimiento, el poder trabajar en un colegio por proyectos, implica también que los docentes, los profesores, desaprendamos algunas cosas, ¿no? Porque tenemos todavía nosotros una carga muy fuerte por pensar de que nuestro rol como profesores es darle toda la información y todo el conocimiento que necesita el estudiante. Y hoy en día, en nuestra época, la situación es muy diferente. En realidad, los estudiantes tienen mucho más información de la que jamás ni un profesor, ni un libro, ni una computadora le va a poder dar sencillamente al estudiante. Él tiene muchas oportunidades de encontrar información. El problema está en que esa información puede ser muy diversa y yo no sé discernir cuál es una información que vale la pena y cuál no. Y si logro descubrir que esta información es importante, luego yo como estudiante no tengo la metodología, las herramientas para usar esa información en algo que me sea útil, necesario y relevante. Y para lograr eso, entonces, nuestras tareas como docentes son distintas a las que normalmente recibimos de nuestros profesores antes, ¿no? Porque lo que nos toca, por ejemplo, si vamos a trabajar un tema de un proyecto productivo, es que el estudiante vaya e identifique una necesidad, probablemente en su comunidad, o de repente con sus padres, o en su alrededor, en el distrito en el que está viviendo, y desde esa necesidad empiece a construir ese proyecto. Y lo que nos toca es darle una metodología para que pueda hacerlo. Y luego va a necesitar información y poderlo orientar para que él pueda buscar la información adecuada. Y eso lo va a tener que convertir en un plan y cómo implementarlo, ¿no? Y entonces es un rol distinto al de los docentes y por eso nos toca, y a veces no es tan sencillo, también desaprender una serie de preconceptos que teníamos como profesores para poder asumir este rol más, que algunos llaman facilitador del aprendizaje, otros más bien de un rol que va provocando los conflictos cognitivos, o sea, que va cuestionando lo que el estudiante va logrando para que vaya avanzando hacia etapas más profundas. Entonces, cuando hablamos de promover el emprendedurismo, estamos también hablando de un cambio pedagógico profundo en la educación. Pasar de una educación en la cual simplemente repetimos aquello que escuchamos a una educación en la cual tenemos que lograr más bien
formarnos nuestro propio juicio crítico y de ahí avanzar a una propuesta. Y este es un reto que se vive en la educación inicial como en la educación universitaria. También hoy no me da las posibilidades de la función que ejerzo de viceministro, pero he sido profesor universitario y uno ve que igualito en las universidades, cuando uno manda a investigar algo a un chico, ¿cómo empiezan ellos? Van a internet y cortan y copian, ¿no es cierto? Eso es investigar, porque así fue que les enseñaron en el colegio. Y obviamente hoy día tenemos 1000 fuentes, o sea, podemos hacer un trabajo maravilloso, ¿no es cierto? Simplemente cortando y copiando de los mejores autores, ¿no? Entonces, romper ese modo de trabajo para llegar realmente a que el estudiante pueda analizar 3 fuentes diversas y decir, en esta tiene consistencia por tales y cuáles motivos, y si yo la comparo con la de este otro autor, en realidad hay vacíos y yo puedo hacer una síntesis propia, y de repente eso luego lo puedo comparar con la realidad, ¿no? Y hacer un pequeño trabajo de aplicación y de investigación para ver si lo que dicen estos autores se aplica o no en la realidad, y de ahí dar un paso siguiente e innovar. Eso de manera totalmente distinta, es un cambio pedagógico profundo. Y ese es el reto en el cual estamos y que requiere, en nuestro caso desde el Ministerio de Educación, no para el nivel universitario, pero sí para la educación básica regular, también ofrecer a los profesores no solo el marco curricular, sino herramientas más concretas para que se pueda realizar este trabajo. Nosotros llamamos estas herramientas hoy las rutas del aprendizaje, que son unas guías metodológicas que estamos trabajando y que se entregan gratuitamente a todo profesor de escuela pública que ya está hoy día trabajando, pero que también libremente se pueden descargar y utilizar. Las tenemos ya para las áreas de matemáticas, comunicación, educación ciudadana. Estamos elaborando la de ciencias y ojalá con Fernando Villarán podamos hacer una ruta del aprendizaje emprendedor, ¿no? Que nos permita también llegar a aterrizar en los cambios en el aula. Entonces tenemos un desafío cuando hablamos del emprendedurismo, de un cambio pedagógico, y también tenemos un desafío de un cambio de política educativa. El ministro de Educación, Jaime Saavedra, que es economista, ¿no? Él ha estado varios años viviendo fuera del país, ¿no? En Washington trabajaba en el Banco Mundial, y cuando llega al Perú conocía mucho de la educación en realidad y mucho del mundo del trabajo, que han sido sus campos donde ha estado investigando y trabajando, y dice, bueno, pero en realidad en el Perú tenemos un país de economía ya de un nivel medio, ¿no? de un nivel medio en la economía, y tenemos una educación de tercer mundo totalmente subdesarrollada. Necesitamos una educación que esté a la altura de sostener este crecimiento económico y sobre todo de convertirlo en un crecimiento que sea inclusivo, en el cual todas las personas tengan una ruta de progreso. Y por eso la política educativa también requiere un cambio muy importante. Desde lo más claro y sencillo que todos podemos ver y hoy día comparar, que es el aspecto presupuestal en primer lugar, aunque el acuerdo nacional y el proyecto educativo nacional señalan que nuestro presupuesto de educación debe incrementarse cada año en no menos del 0,25% del PBI, que es una fórmula que luego podemos también explicarles. Desde el 2002 que se aprobó el acuerdo nacional, nunca en el país se ha logrado incrementar y nos hemos mantenido en el 3% del PBI. Y todos los países de América Latina, desde Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, están llegando al 6% del PBI, están entre 4 y 6% del PBI. Tenemos que ponernos al día en la inversión económica, en educación. ¿Y para qué? En primer lugar, para una revaloración del docente. No hay mejor educación que la que pueden lograr nuestros profesores, nuestras profesoras. Entonces, estos recursos tienen que ir a
tres políticas fundamentales: la política del desarrollo docente, las políticas del aprendizaje, que son estas que he explicado respecto al marco curricular, que realmente sean aprendizajes que respondan a las necesidades del estudiante, y las políticas de modernización de la gestión escolar, como también la gestión del sistema educativo, ¿no? En este camino estamos, y quisiera terminar invocando y convocando a esta casa de estudios, a sus docentes, a sus estudiantes y a la comunidad que convocan a sumarse a este movimiento por hacer de la educación del Perú una educación como la que se merecen todos los niños, niñas y adolescentes del país. En eso es que estamos comprometidos en el Ministerio de Educación, pero necesitamos de todos y cada uno de ustedes. Y con la fuerza del emprendedurismo estamos seguros que estaremos en la ruta correcta en una perspectiva de Estado. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento también al doctor Martín Díaz Torres por su participación. A continuación, los comentarios del señor vicerrector académico de la Universidad de Ciencias y Humanidades, el doctor Milciades Hidalgo Cabrera. Señor doctor César Ángeles Caballero, rector de la Universidad